Hello, I'm your teacher Suhaila. I'm going to talk about the conditionals. Soy su profesora Suhaila y voy a hablarles acerca de los condicionales. Las estructuras de los condicionales sirven más que todo para hablar de lo que nosotros en español hablamos con respecto a las condiciones. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si ustedes estudian más, ustedes van a salir muy bien. Ahí estoy hablando con dos estructuras de condiciones. Una que implica lo que va a pasar si en dado caso ustedes logran el cometido que tienen pendiente. En la primera lámina, ¿verdad? Vemos que nos habla de que las condicionales tienen dos oraciones siempre, no es una oración, son dos oraciones que conforman la estructura general. Una compuesta por lo que se llama la condición, y fíjense que en la lámina aparece un helado sometido al calor del sol, y la otra es el resultado, por decirlo así, que es el helado derretido. ¿Qué pasa con esto? Hay dos oraciones, una de condición y una de resultado, que conforma la estructura condicional. Técnicamente son cuatro condicionales, pero las vamos a manejar como zero conditional o conditional 0, conditional 1, conditional 2, conditional 3. Ahora bien, la 1, la 2 y la 3, ¿verdad? Sí, son estructuras muy diferentes. La 0 es muy particular, por una parte. Por la otra, en esta clase vamos a ver la estructura 0 y la 1, y la próxima clase vamos a ver la 2 y la 3, que conforman las condicionales totales que vamos a manejar en este segundo corte en las dos evaluaciones correspondientes al 10 y al 20%. ¿Ok? Comencemos por el zero conditional. Vemos que en la lámina nos indica que la característica fundamental de la estructura del zero conditional es que las dos estructuras, las dos oraciones, poseen los verbos en tiempo presente. ¿Cuál es el tiempo presente? Inglés 1, inglés 2. El tiempo presente, por supuesto, es el tiempo que en el que uno expresa que la acción se da en el momento, no que se está dando, porque ahí habría un progresivo, un continuo, no, es la que se da en el momento. Y en inglés la estructuramos de la siguiente forma. Para sujetos como I, you, we, you y they, utilizamos el verbo en singular, y para she, he, it, utilizamos los verbos plural. Así se estructura la forma presente simple. Entonces, en el zero conditional, las dos estructuras llevan el verbo en presente. ¿Ok? Fíjense en la lámina que nos indica inclusive el uso y nos da dos ejemplos. El uso dice que el zero conditional se utiliza sobre todo para situaciones factibles. ¿Qué son situaciones factibles? Eventos que generalmente o por lógica se dan. Fíjense los ejemplos. Dice, I smell if you heat it. El helado se derrite si usted lo calienta. Evidentemente es lógico, ¿no? Y el otro ejemplo dice, if babies are hungry, they cry. Si los niños están hambrientos, ellos lloran. Una cosa condiciona a la otra y son como que, bueno, claro, of course, ¿ok? Son eventos que de verdad se van a dar, porque no hay otra probabilidad, ¿verdad? Y por eso es que se llaman eventos fácticos, que si se dan, son factibles, ¿ok? Entonces, recuerden que en el condicional, el zero conditional o condicional 0, se estructura con las dos oraciones en tiempo presente simple, ambas estructuras. Es fundamental que vayan manejando estas reglas, porque cada condicional tiene una regla específica de combinación de los verbos. Solamente la condicional 0 es la única donde tanto una oración como la otra va a tener el verbo en el mismo tiempo. Las demás sí van a variar y
depende del verbo que tenga una, va a depender va a producir que ustedes tengan que utilizar tal o cual tiempo de verbo, ¿ok? En el caso de las conditional type 1 o condicionales conditional 1, tenemos que aquí condicional 1 o first conditional, como le quieran llamar. Fíjense bien, en el primer cintillo dice, if I study, I will pass my exam. ¿Cuál sería la diferencia con el condicional 0? Fíjense que en el condicional 0 hablamos de que los dos verbos van en tiempo presente. Aquí la gran diferencia es que una de las oraciones, ¿verdad?, que es la condicional, acuérdense que la oración condicional es la que lleva la cláusula if y f, que significa sí, ¿ok? Entonces, la cláusula condicional lleva el verbo en tiempo presente simple, pero la otra no puede ir en tiempo presente simple porque sería conditional 0. En este caso la va a llevar en futuro, perdón. Entonces, la gran diferencia con el condicional 0 es que la condicional 1 o first conditional es que una de las oraciones va en presente simple y la otra va en futuro simple, ¿ok? ¿Cómo se estructura el futuro simple? El futuro simple se estructura en base a anteponerle a todos los verbos la palabra will, W-I-L-L. Si han tenido alguna vez la curiosidad de averiguar qué significa will en un diccionario, verán que sirve como auxiliar, en este caso para colocar los verbos en futuro, y como sustantivo es testamento. Pero por supuesto, evidentemente, lo vamos a utilizar como estructura para colocar el verbo en futuro. Entonces, fíjense bien, los cintillos posteriores de la lámina indican present simple and future simple. ¿Qué pasa? El present simple en la oración principal, ¿verdad?, sería study, y el future simple sería will pass. Traducimos y dice, si yo estudio, yo pasaré mi examen, ¿ok? Fíjense, en la otra estructura invierte la situación. I will pass my exam if I study. Vuelven a estar las dos estructuras, pero aquí la condicional no va de primera, sino de segunda. Les indica que tengan la posición que tengan, las condicionales siempre van a tener la misma estructura, ¿ok? Y nos da ejemplos extra para que los manejemos. Dice, we use it to talk about possible situation. Nosotros generalmente hablamos acerca de situaciones posibles. Si nosotros, dice, we use, ¿ok? And their consequence is the future. Si nosotros hablamos de situaciones posibles y sus consecuencias en el futuro. En esta estructura, we use it to talk about possible situations. Significa de que nosotros los utilizamos para hablar de situaciones que pudieran, y ahí viene la segunda parte, and their consequence in the future. Pudieran tener consecuencias en el futuro. Y vamos a ver ejemplos acerca de esto. Fíjense bien, dice if más el tiempo presente simple y combinado con el tiempo presente, el futuro simple, simple present and simple future tense, ¿ok? Ahí dice el uso para hablar de posibilidades en el presente o en el futuro, o del presente que van a generar efectos en el futuro. Y fíjense, por ejemplo, los ejemplos. Dice, if it rain, I will stay at home. Si llueve, yo estaré en casa, ¿ok? If I wake up late, I will miss the bus. Si yo me levanto tarde, ¿verdad?, yo perderé, miss es perder, yo perderé el autobús. And it's sunny, we'll go to the park. Y si es soleado, yo iré al parque. If Juan leave, Paula will be sad. Si Juan sale, ¿verdad?, Paula estará triste.
If I find your email, I will send you the picture. Si consigo tu email o tu dirección de correo, te enviaré la foto. If you study hard, you will pass your exam. Si tú estudias fuerte o duro tus exámenes, tú pasarás, si tú estudias fuerte, tú pasarás los exámenes. Fíjense que son acciones que están en presente, ¿verdad? Pero que uno las proyecta con consecuencias hacia el futuro, ¿ok? Recapitulamos. En primera instancia, vimos el condicional 0, que nos habla, primero, vimos los condicionales. Los condicionales son aquellas estructuras que tienen características muy particulares, que son dos oraciones, ¿ok? Y hay 4 formas de condicionales: conditional 0, 1, 2, 3, o legalmente la 0 más 3, ¿ok? Eso depende cómo les sea más fácil manejarlos a ustedes y que aprendan a diferenciar. En el caso del condicional 0, tenemos que son 2 oraciones donde una de las oraciones, ¿verdad?, está en tiempo presente simple y la segunda también está en tiempo presente simple. Es la única estructura dentro de las condicionales que repite las oraciones, el tiempo de los verbos. En los demás sí vamos a ver combinaciones como lo vimos en la estructura de la conditional 1 o first, ¿ok? Ahora bien, generalmente la conditional 0 habla de hechos fácticos que sí se pueden dar, que por lógica o consecuencia lógica sí se pueden dar. Recuerden de lo del helado y los otros ejemplos. En el caso de la conditional 1, ¿verdad?, o first conditional, tenemos que se repite lo que habíamos hablado de que una de las oraciones tiene el tiempo presente, pero la gran diferencia con el conditional 0 o conditional 0 es que la otra oración va a estar en tiempo futuro. Recapitulamos también de cómo estructurar oraciones en presente simple y en futuro. Presente simple, recuerden que tiene la característica que va a variar entre el plural y el singular de acuerdo al sujeto de la oración. Si el sujeto de la oración es I, you, we, you y they, el verbo va a ser singular, y si es she, he, it, va a ser plural, ¿verdad? Y con respecto al futuro, les indiqué legalmente, las estructuras de futuro se pueden crear con 2 auxiliares, el will y el shall, ¿ok? Lo que pasa que para las condicionales el shall casi no se utiliza. Shall se escribe S-H-A-L-L, y también deben acostumbrarse que si lo ven en lecturas o en cualquier escrito, deben identificarlo como si acompaña el verbo, ese verbo automáticamente está en futuro simple. Sin embargo, es el menos utilizado. Se utiliza mucho en canciones, en cuestiones románticas y demás. Se utiliza muchísimo menos que como utilizan el will. El will es el mundialmente más utilizado, el más común utilizado, y es el que se utiliza generalmente para las estructuras de los condicionales. Les dice también el comentario de que will, si lo buscan en un diccionario, verán que sale como auxiliar, pero también como sustantivo significa testamento. En este caso nosotros evidentemente lo usamos como auxiliar, y tenemos que la combinación es si el verbo, ¿verdad?, está en presente, el otro irá en futuro simple. ¿Y cómo se hace el futuro simple? Se antepone, ¿verdad?, el auxiliar will a cualquier verbo. Ojo, si quien está ejerciendo la acción dentro de la oración, ¿verdad?, de una de las oraciones es she, he, it, acuérdense que she es ella, he es él, y it sirve para un animal o una cosa específicamente, el verbo va a ir plural. Cuando ustedes le antepongan el will, ese plural debe desaparecer. ¿Por qué? Porque el will tiene que ir will más verbo en singular, ¿ok? Tienen que tener cuidado muchas veces porque en las evaluaciones, por la
el automatismo de ver la fórmula de cómo se estructura el condicional 1, automáticamente le cambian el verbo, ¿verdad? Lo colocan como es, pero en las oraciones que llevan sujetos como she, he, it, dejan el plural del verbo que traiga, por ejemplo, y es erróneo, porque acuérdense que will no va con plural, sino con singular, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es la primera parte. La gran diferencia también es que las oraciones que van en conditional zero o zero conditional tienen la característica fundamental de que son hechos factibles, que no hay probabilidad de que se pueda dar otra cosa. En cambio, en la first conditional o conditional one, puede que se dé como no puede que se dé, pero sí siempre hay factibilidad, pero no es un hecho determinante. De hecho, inclusive en la zero conditional se utiliza mucho para eventos científicos, eventos meteorológicos, eventos de clima, eventos que generalmente sí se dan, ¿ok? En cambio, para el first conditional se dan eventos más casuales, eventos más domésticos, por decirlo así, eventos que uno generalmente realiza, pero pudieran o no darse en esa situación, ¿ok? Entonces, recapitulando, ya saben lo que es el first conditional y el zero conditional, las diferencias y las particularidades, sobre todo de los verbos, que son lo fundamental que deben manejar en las condicionales. Ahora bien, en el próximo evento, en el próximo encuentro, que esperemos que sí pueda ser interactivo, vamos a ver lo que sería la parte del second conditional and third conditional, o condicional el segundo y el tercero, que sí cambia un poquitico porque, por supuesto, por la combinación de los verbos, y hay que estar más pendiente de esa combinación de verbos porque trae verbos compuestos, verbos que llevan un auxiliar más el verbo, y ese verbo tiene una característica fundamental. Por lo menos en el third conditional o condicional 3 deben combinarlo con un pasado perfecto, y entonces hay que saberlo manejar. Ya ustedes lo vieron en estructuras que vieron en inglés 1, inglés 2, pero hay que refrescarlo porque muchas veces no lo recordamos. Quedamos en contacto por el grupo de Telegram, quedamos en contacto por nuestra aula virtual, quedamos en contacto por cualquier medio de mensajería dentro del aula, ¿verdad? Les recuerdo que las dos actividades ya están abiertas para que las vayan realizando. Pueden hacer una primero, otra después. Lo que sí quiero que estén pendientes es que planifiquen su tiempo, ¿ok? Porque ya se los había colocado en forma escrita, tanto en el aula como en el grupo, ya sea por cuestiones de restricción de acceso a plataforma, por cuestiones administrativas o porque ustedes no pudieron accesar o demás, no se puede, después que se cierra la evaluación, volverla a abrir, dar más chance. Primero porque tienen que ser conscientes de lo siguiente: hay gente que sí planifica y entrega a tiempo, y entonces viene el problema de que es como en parte un irrespeto a los que sí planificaron y entregaron a tiempo, porque entonces, bueno, ¿de qué me valió entregar rápido si igualito le dan más chance? Número uno. Número dos, porque por normativa, cuando ustedes están suspendidos, a ustedes no se les debe admitir nada, es como una sanción que ocurre. Claro, uno no deja de pagar porque quiere, a veces son las circunstancias, pero hay que acatar el reglamento. Y tres, la única forma que se les pudiera admitir posterior a la fecha de cierre es que su director de escuela se dirigiera al docente y solicitara esa venia de que le permitieran entregar, ¿ok? Porque entonces ahí sí uno tiene como docente la buena pro de que, ok, la extensión así lo admite, si no, no se puede. Entonces es preferible planificar a tiempo y saber que hay que entregar. Todos los docentes están dando suficiente tiempo, las actividades, la mayoría ya están abiertas para que ustedes manejen su tiempo, tomando en consideración que ustedes tienen otros roles que ejercer y en fin, ¿ok?
See you next time. Bye.